¿Qué tal, traders? Les deseamos un gran año de trading. Vamos a realizar el análisis de los movimientos que tenemos. El euro dólar americano había estado moviéndose tanto la última semana de diciembre como la primera semana de enero en un movimiento de rango con baja volatilidad y baja liquidez. Porque son fechas en las que las ballenas salen de vacaciones, usualmente los principales traders de las instituciones. Luego tuvimos un rompimiento bajista y lo que parecía una continuación, lo que era un poco preocupante era que teníamos una divergencia positiva y de aquí se disparó un movimiento alcista, un rompimiento alcista del rango. ¿Es este un movimiento alcista para una continuación del euro o simplemente una preparación para nueva venta? Las noticias de empleo que estuvieron saliendo esta semana, el mercado tomó estos dos movimientos bajistas, pero en la última hizo el movimiento alcista. Los grandes analistas dicen, bueno, el mercado pues está leyendo las cosas mal, vienen más aumentos de tipos de interés, lo más probable por la buena situación de empleo de Estados Unidos. Por lo que esto puede ser una preparación simplemente para más venta. Si vamos a la gráfica diaria, recordemos que la vez pasada de la noticia de la Reserva Federal, eso tuvimos precisamente. Tuvimos un movimiento alcista que fue una simple preparación para la venta. ¿Ok? Entonces, obviamente no tenemos todas las cartas todavía, pero hay que estar al pendientes de eso. Tenemos noticias muy importantes de inflación esta semana. Y ahí tendremos muy probablemente el siguiente gran movimiento. Si vamos al dólar de Nueva Zelanda, tiene más o menos el mismo patrón. La libra también, después de este movimiento de rango, aunque de estos puntos más débil. El dólar australiano también, más o menos el mismo patrón. Y lo que significa eso es que el dólar americano sigue siendo el motor del mercado de Forex, ¿ok? El yen japonés ya empieza a fortalecerse, el yen japonés en contra del dólar americano, y el franco suizo, noten que es más o menos el mismo patrón. El movimiento y luego un rompimiento bajista, porque aquí el dólar es la divisa base. La clave de esta semana serán las noticias y el informe de inflación. Si entra venta fuerte, en este caso compra fuerte del dólar americano, venta en el euro, dólar americano, pues ya sabemos las posiciones que podemos tomar: bajista euro americano, alcista americano suizo, etc. Estaremos esperando las señales. Por lo pronto tenemos una continuación del movimiento, podríamos tener algunos trades intradía, pero para un trade a corto plazo hay que esperar las noticias de inflación de esta semana. Pasando a los índices, vemos que tenemos una situación muy similar. Nótese que habíamos tenido un movimiento de rango las últimas 2 semanas y tuvimos un rompimiento alcista y ahora una corrección a la parte alta del rompimiento. Lo sospechoso es lo que habíamos comentado, que durante la semana otras noticias de empleo que salieron fuertes para Estados Unidos dieron como origen estos movimientos bajistas. Cuando sale la noticia principal, nómina no agrícola, situación de empleo, desempleo, cambio en pago por hora, etc., tuvimos un movimiento alcista, luego una corrección y luego la continuación y el rompimiento. Cuando todos esperábamos, incluyendo los analistas principales, un movimiento bajista, porque la buena situación de empleo de Estados Unidos indica que la inflación muy probablemente todavía seguirá alta y tendremos más aumentos de tipos de interés. Por lo que es una preparación para la venta, tal y como lo tuvimos, lo podemos ver aquí en la gráfica diaria la vez pasada, que simplemente se empujó el precio durante el anuncio de inflación y durante el anuncio de la Reserva Federal tuvimos la venta. No tenemos todas las cartas todavía, podríamos estar ante una situación similar. Hay que esperar el anuncio de inflación y si tenemos ahí una entrada para la venta corta, entrar. De lo contrario, el siguiente nivel importante es prácticamente esta parte del rango de la línea de tendencia bajista donde se está moviendo el mercado, ya que aquí sería una corrección del 50% de la caída para una posible continuación. Pero para ello hay que esperar las noticias y las señales antes de entrar en un trade en venta corta también en los índices, ¿ok? Trades intradía son los que probablemente nos enfocaremos hasta que salga la noticia de inflación y de ahí volveremos a evaluar el mercado como se debe de hacer. Los hidrocarburos, note que
petróleo ya también se ha establecido en un rango entre los $80 y $70 por barril. Y por lo tanto, obviamente, hay que estar al pendiente de los informes de petróleo crudo y cómo ha sido afectado el mercado por las restricciones que le pusieron a Rusia, pero ha encontrado la forma de seguir vendiendo su petróleo por encima del límite. Entonces, por eso este mercado se volvió casi un mercado de rango, y lo mismo el gas natural, donde se piensa implementar también un límite al costo del gas natural ruso. Nótese que está muy alejado de la media móvil de 20 periodos, la caída ha sido continua y fuerte. Ese es un rebote que estamos teniendo, y de aquí lo que esperamos es movimientos bajistas y una sacudida con volumen para un trade alcista. Eso es lo que tenemos aquí preparado o en mente. Pasando a los metales, el oro tuvo un fuertísimo movimiento alcista. Este movimiento alcista fue producto de una compra escalonada que realizaron en estos puntos, como lo mencionamos en su momento. Movimiento alcista, una corrección, entró una nueva compra aquí y una continuación alcista. Y esto, bueno, refleja un poco de la alta inflación que se especula va a continuar alta para este año. Aun cuando ha bajado de los números más altos, todavía es una inflación más alta en 40 años. Está al 7.6%, se necesita que baje mínimo al 2%, lo cual será difícil que lo haga en pocos meses. Por lo tanto, la plata tiene un movimiento un poquito menos fuerte. Noten que de aquí se convirtió en un movimiento de rango. Aquí hay que esperar una corrección para volver a tener otro trade. En realidad está muy extendido el movimiento como para unirnos en estos niveles. Pasando a algunas acciones interesantes, tenemos a Tesla, que continúa un súper movimiento bajista. Ya se ve cierta compra fuerte, ¿ok? Aquí está, cuando llega cerca de los $100 por acción. En la gráfica de 4 horas también lo podemos ver. Hay que recalcar que a esta compañía le ha estado aventando miles de millones de dólares de nuestros impuestos el gobierno de Estados Unidos para mantenerla a flote durante años. Esa es una buena garantía para la empresa. El movimiento bajista, si vamos a la gráfica semanal, se ve extremadamente extendido. Noten la gran cantidad de volumen que tenemos aquí en las últimas 2 semanas, que se detiene el movimiento, y sí podríamos esperar aunque sea una corrección. Y para los que están interesados en mantenerla o estamos interesados como una inversión a largo plazo, ya llegó a niveles más accesibles. Aunque es posible que caiga a los niveles prepandemia, que son $64, aquí puede que valga la pena comenzar escalonadamente a ingresar la posición, ¿okay? Porque sí, la caída ha sido muy extendida, pero en la gráfica diaria ya se ve una compra interesante, por lo menos para una corrección. Otra de las acciones que está interesante es la caída de Apple, ya que rebasó los mínimos que habíamos tenido en junio, pero solo quedó la vela como una sacudida de esos mínimos. Definitivamente que continúen cayendo estas acciones fuertes del S&P 500 dependerá que encontremos el fondo del mercado. La proyección que tenemos es aproximadamente niveles prepandemia, donde toda la euforia de los últimos 2 años, todo el dinero que se imprimió y se le aventó al mercado se neutralice, alrededor de los 3.400, 3.500 puntos. Así que muy probablemente tendremos el fin de la caída tanto del mercado de acciones como del mercado de cripto, así como las acciones chinas. Si vemos la caída que han tenido y que tuvieron el año pasado, es brutal. Ese es un índice de acciones chinas que cayó de $100 hasta un mínimo de $17, perdiendo más del 80%. Compañías multimillonarias que siguen generando miles de millones de dólares como Pinduo, Alibaba, Tencent, etc. El chiste es colocarnos en la parte más baja. Nótese que aquí se ve la compra, la última sacudida cuando gana el presidente de China la reelección y se iba a acabar el mundo supuestamente. El chiste es colocarse en esos niveles, aunque tengamos que tener la paciencia de esperar por la enorme caída que han tenido el año pasado. Es muy probable que hayan alcanzado su mínimo en estos niveles. Recuerden que habíamos entrado en un trade que cerramos con 2.300 solamente por situaciones fiscales y volvimos a reabrir otras 3 opciones. Tenemos aquí
$2,300 aproximadamente de ganancia y con las nuevas opciones tenemos otros $1,500. La verdad es que planeamos mantenerlas, son a largo plazo, tiene una fecha de vencimiento hasta el próximo año, porque muy probablemente este vaya a ser el fondo del mercado de acciones chinas. Esperamos encontrar el fondo muy probablemente del mercado de acciones y de cripto este año y hay que posicionarse también para esos grandes movimientos y eso lo estaremos cubriendo en la mentoría de los miércoles a la cual te invitamos.